Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos. Con ustedes el doctor Juan Carlos Bayona Vargas, quien hoy nos va a acompañar con la conferencia titulada Menos es más, una mirada al plan de estudio de la escuela. Bienvenido, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Carlos Alberto, por esa presentación tan generosa. Sin ninguna falsa modestia, tengo que decir que es más fruto de tu generosidad que de mis merecimientos. Pero bueno, sí reconozco que algunas de las cosas que ha dicho Carlos Alberto, pues me han pasado y las he hecho en la vida, pero digamos que su interpretación es fruto de su generosidad. Las cosas bellas están definitivamente en los ojos de quienes las miran, no en las cosas miradas, ¿no? Entonces yo creo que él me ve bien y por eso dice esas cosas. También un saludo a los que nos están escuchando, aunque no los puedo ver, sé que están ahí. Y un agradecimiento a Pacifistas Sin Frontera, que es una organización de la cual me honro pertenecer hace muchos años. El último congreso que pertenecí fue un congreso de educación mundial a donde fuimos con Guillermo Solarte y otros a España, a Galicia, a decir nuestras cosas ya hace bastantes años. Y hoy Guillermo y su equipo nos vuelve a convocar y pues como decía Carlos Alberto, pues darles las gracias a ellos por la logística, por la convocatoria, por ponernos a hablar de educación en los tiempos que corren. Yo, como lo anunció Carlos Alberto, he escogido un tema, tengo más o menos 40 minutos, no es verdad, 45. Carlos Alberto me dirá y me sacará la tarjeta amarilla y roja para que se me acabe el tiempo, aunque aquí lo estoy marcando. He escogido, digo, un asunto que ha sido una de mis obsesiones antiguas, pudiéramos decir, que es el plan de estudios de un colegio o de una institución educativa. Llámese jardín, colegio, universidad, lo que sea, donde alguien vaya a aprender algo, pues hay un plan que se llama plan de estudios y ese plan de estudios obedece a un currículum, es decir, a una mirada de la institución educativa, a una concepción de la educación. Y digo que es una de mis obsesiones porque a lo largo de la vida yo he cambiado mucho de mi pensamiento, o mucho no, pero sí he variado lo que creía al principio y he decantado algunas ideas fuerza que son las que quiero ofrecerles sin ninguna otra pretensión que ponérselas a su consideración. Yo no estoy aquí para convencer a nadie ni para digamos, enfatizar en nada que no sea mi propia experiencia, que me parece que es un poco a lo que nos ha invitado el Congreso, a compartir experiencias y miradas frente a la educación. Entonces voy a ofrecer algunas ideas fuerza, como digo, sobre el tema del plan de estudios. Y para ello voy a empezar diciendo algo que es una verdad de perogrullo, y es ¿qué le debería pasar a un estudiante cuando entra a una escuela? ¿Sí? Esa es una pregunta genuina. O dicho lo mismo en otras palabras, ¿para qué van los estudiantes a la escuela? ¿Sí?
porque una mirada histórica nos hace rápidamente saber que no siempre había escuelas, ¿no? La escuela tal y como hoy la conocemos, los colegios tal y como hoy los conocemos, son invenciones que tienen un siglo, un poquito más y en muchos casos menos. La masificación de la educación tal y como hoy la conocemos es relativamente reciente. De hecho, en Colombia la educación es obligatoria desde hace 30 años, desde la Constitución del 91. Fíjense, sí, eso fue hace 30 años. Antes la gente podía no educarse y no pasaba nada. Antes la gente podía no ir a la escuela. Hoy en día incluso el Estado colombiano, y tengo que decir porque sé que hay personas de otros países, pero me voy a referir fundamentalmente al caso colombiano, aunque es extrapolable, sobre todo en América Latina, hasta donde lo sé, y por supuesto en países europeos, que conozco su experiencia de cerca, algunos, especialmente en España, donde fui profesor un tiempo. El Estado o los Estados podrían, digamos, tomar la custodia de un ciudadanito, ¿sí? No me gusta el diminutivo, sino de un niño ciudadano, si no está siendo escolarizado, ¿sí? Puede que no esté siendo escolarizado en el sistema formal de educación, pero los padres tienen que demostrar que hay una escolarización, es decir, a diferencia de hace 50 o 60 o 70 años, la educación es una obligación, ¿sí? Pero antes no era así. Entonces, la pregunta que nos va a ayudar a guiarnos es, ¿qué le debe pasar a esa persona que entra a un sistema escolar? ¿Sí? A veces entran más tarde, a veces entran más temprano. ¿Por qué hay una obligación que es educarse? ¿Y por qué hay una duración mínima? ¿Sí? En Colombia es hasta el 9º grado. ¿Sí? Debe ser obligatoria y gratuita, y el Estado debe proveer esa educación. ¿Sí? No está en la libertad de las personas no educarse. O digamos lo mejor, no ir al colegio o a una institución educativa. Entonces, ¿qué le debe pasar? Lo primero que uno encuentra, tanto en la escuela primaria y aún más dramáticamente en el bachillerato, es lo que podríamos llamar una mirada enciclopédica. ¿Qué entiendo por una mirada enciclopédica? Pues eso, es decir, desde la A hasta la Z, como las antiguas enciclopedias. Uno tiene que saber todo, ¿sí? Tiene que saber de todo. Y resulta que, pues, que eso no puede ser, ¿sí? Y tiene que saber de todo en todas las áreas del conocimiento. Esa es, digamos, una pretensión homérica de la escuela. ¿De dónde nos viene esa pretensión? ¿Por qué no empezamos a los niños a enseñarles unas cosas básicas y poco a poco, a medida de su proceso físico y biológico y sentimental, esas cosas se van complejizando y tal? No. Hagan ustedes el ejercicio en cualquier colegio, en el querido Gimnasio de los Llanos que ahora dirijo y que quiero tanto, pues hemos emprendido una labor de sintetizar lo que enseñamos. Y ha sido difícil, apasionante, pero difícil. Entonces, ¿de dónde nos viene la pretensión enciclopédica? Esa es una pregunta fundamental, ¿sí? ¿Por qué tenemos que enseñar todo? Bueno, y aquí hay un intento de respuesta que tiene varias aristas a esa primera pregunta. La primera arista para responder esa pregunta es, yo en esto lo descubrí hace relativamente poco. Cuando digo relativamente poco, hablo de unos 15 años. Pero cuando yo empecé como maestro, yo no consideraba eso. Y lo digo con cierto rubor, ¿sí? Yo empecé como maestro en el año 82, hace, pues, 39 años. Y yo no consideraba esto que hoy veo una respuesta a la pregunta por la enciclopedia.
y era la falta de consulta de los conocimientos previos. ¿Por qué tenemos una pretensión enciclopedista en la escuela? Porque no hemos aprendido a consultar o a activar mejor los conocimientos previos de nuestros invitados. Partimos de la base, por tanto, que no saben nada. ¿Sí? Y partimos de la base que no saben nada, y no es verdad. Los estudiantes saben mucho. Tal vez no saben las cosas que nosotros sabemos. Tal vez no saben incluso dónde están las cosas que nosotros sabemos. Tal vez no las pueden relacionar como nosotros quisiéramos que las relaciones, pero los estudiantes saben cosas, tienen conocimientos previos, no llegan al aula como una tabula rasa, tienen una opinión, en ocasiones tienen una intuición que está adormecida en su inconsciente y que un buen maestro es capaz de pescar con una caña finísima. Pero casi ningún sistema escolar se plantea la activación de esos conocimientos previos y recogerlos honradamente, ¿sí? Y después de, digamos, explorados, pues empezar un proceso, digamos, complementario de aprendizaje con lo que se quiera tener para esa mañana o para esa semana. Esa sería la primera respuesta. Yo nunca lo pensé. Cuando a mí me dijeron, usted tiene que enseñar literatura colombiana, en 1982, donde me reseñaba el querido Carlos Alberto, ese colegio que quiero tanto, la Quinta de Mutis, ahí aprendí muchas cosas. Después llegaría a ser su rector años después, pero cuando me dieron el programa me dijeron, usted tiene que enseñar esto. Me dieron un programa denso, ese programa era más que una enciclopedia, eran varias enciclopedias. A mí me gustaba la literatura y yo había leído y había estudiado cosas y tal, pero yo nunca me pregunté si los estudiantes sabían algo. ¿Qué es un cuento? ¿Qué es un párrafo? ¿Qué es un verbo? ¿Qué se les ocurre? Y en materia de gramática, ¿qué es un artículo? ¿Sí? ¿O cuál es la función de un adjetivo? Y si uno despierta esos conocimientos que están ahí, algunos más activos que otros, ¿sí? Hay que saber preguntar. Si uno despierta eso, digamos, es muy probable que la enciclopedia se achique y al mismo tiempo los estudiantes aprendan de una manera diferente porque van a sentir que lo que están aprendiendo les pertenece. No es venido de fuera, sino que ellos mismos lo construyeron, o digámoslo así, lo ayudaron a construir en compañía del maestro. La segunda pista o respuesta a la pregunta inicial que nos está guiando, ya no es solamente la no activación de los conocimientos previos, que yo considero fundamental, en cualquier área, ¿sí? En historia, en educación física, por supuesto en matemáticas, ¿sí? Un maestro con una cierta destreza de observación va conociendo a sus estudiantes y los puede interrogar de una manera que ellos, un poquito sin darse cuenta, vayan, digamos, extrayendo los saberes, ¿sí? Y después pues, los va formalizando, los va, digamos, organizando, pues como quiera. Pero la segunda respuesta a mí me parece, o esbozo de respuesta a mí me parece que es fundamental también. Esta siempre la intuí, en mi caso, no tuve que autocorregirme, digámoslo así, y es, ya no se trata de activar los conocimientos previos, sino es el sistema de evaluación. El sistema de evaluación es, tal y como está concebido, a mi juicio, es contrario a los aprendizajes. Yo sé que esto suena, digamos, fuerte, ¿sí? ¿Y por qué digo lo que digo? Porque en general todo el aprendizaje lo hemos
hecho desembocar en la obtención de una calificación. Entonces, si sabes, obtienes una buena calificación, y si no sabes, pues obtienes una mala calificación. Pero resulta que hay gente que no sabe, pero está sabiendo, digámoslo así. ¿Sí? O resulta que hay gente que sabe, pero no sabe que sabe, ¿sí? Digámoslo así. En otras palabras, con lo que estamos midiendo los aprendizajes, no es necesariamente, digamos, consanguíneo a los aprendizajes. Y esa mediatización tan fuerte, tan culturalmente fuerte, ha extrañado el proceso de aprendizaje y ha abierto la enciclopedia muchísimo, ¿sí? Yo decía en el colegio, en los colegios, la gente lo que le importa es cuánto saca, no qué aprende, ¿sí? Y eso es verdad, y eso es verdad en muchos sistemas, y sigue siendo verdad en muchos sistemas. Por tanto, esa segunda esbozo habría que repensarlo. Con esto no estoy diciendo que hay que quitar las notas, tal vez no estoy diciendo eso. Lo que hay es que empezar procesos, y yo creo que el Gimnasio Los Llanos lo ha logrado en parte y lo va logrando, procesos de heteroevaluación, procesos de evaluación autónoma, procesos de coordinación de evaluación distintas, es decir, donde el estudiante no sienta que la evaluación es una lápida, ¿sí? Sino que es, digamos, un reconocimiento que está en proceso, ¿sí? ¿Las cosas necesitan ser evaluadas? Sí, sí, pero no necesariamente de la forma como lo estamos haciendo, ¿sí? En general, yo he mirado mucho ese asunto y Colombia arrastra una tradición numérica impresionante, impresionante. Somos numéricos, absolutamente numéricos. Y somos incapaces de hacer digamos, una especie de traducción a otro tipo pues de reconocimiento o de verificación, llamémoslo como queramos, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, y en tercer lugar, la enciclopedia se ve alimentada porque se ha partido de la creencia, a mi modo de ver, errónea, de que entre más sepa usted, mejor le va. ¿Quién dijo eso? ¿Sí? ¿Dónde está escrito eso? ¿Sí? ¿Por qué no más entre mejor sepa, mejor le va? No entre más sepa. Y los colegios nos da terror reducir las 10 o 12 asignaturas a 5 o a 4. Terror. Incluso eso ha creado una competencia muy dura entre las llamadas materias blandas y materias duras, ¿sí? Entonces, tradicionalmente el arte ha entrado a formar parte de las materias costura, se decía en una época, lo cual es muy doloroso con el arte. Como si coser no fuera difícil, ¿sí? como si la costura no fuera difícil, por favor. Y del otro lado, las materias, digamos, donde tiene que haber un pensamiento abstracto y reflexiones mucho más densas, son como las más fuertes, como pueden ser los números y las ciencias exactas, incluida en ella la química, ¿no? Y la física y las matemáticas. No sé si me están viendo, que aquí está apareciendo Duván, le gana a Cristiano con golazo. No sé qué hice, algo hice mal, pero bueno, yo sigo. ¿Sí me están viendo? Sí. ¿Y me están oyendo? Sí, señor. Seguimos observándolo y escuchándolo con claridad. Gracias. Yo ya no me veo, pero bueno, no me importa. Por tanto, si ustedes unen esas tres esbozos de respuesta,
El primero, la falta de activación de los conocimientos previos. El segundo, un sistema de evaluación que no es tan justo, ¿sí? Y que además se ha vuelto un arma de poder muy fuerte, ¿no? Y de intimidación. Lo ha sido tradicionalmente. Y este tercero que acabo de mencionar, que hay que saber mucho para triunfar, pues configura una gran enciclopedia, ¿sí? Y los chicos puede que sepan de todo, pero en el fondo no tienen una sola pasión por nada, ¿sí? Veamos dónde se puede y cuáles serían las claves para... Esa sería el primer planteamiento, digamos, de esta pequeña charla. Pero veamos cuáles serían las claves para tratar de ser críticos frente a eso, ¿sí? En la primaria y en el bachillerato y sobre todo en la media. Bueno, pues tomar decisiones que están amparadas, por un lado, en nuestra Ley General de Educación, en la 115, y por otro lado, en los observatorios de educación superior. Mire, yo esta mañana revisaba hay muchos observatorios, ¿no? Pero aquí tengo algunas notas que son importantes. Está el observatorio de la Universidad Nacional, de la Universidad del Rosario, el observatorio, bueno, varios observatorios, y todos coinciden en estas cifras. Miren ustedes estas cifras en Colombia. La deserción en Colombia es del 50% exactamente en universidades públicas y del 38% en universidades privadas, ¿sí? Esa deserción se da en los primeros 4 semestres, hay que aclararlo. Después ya no. Es decir, los primeros 2 años, entre 3 y 4 semestres, son de cada 2 estudiantes que entran a la universidad, queda uno, ¿sí? Y entonces uno dice, pues miren, ¿y de dónde vienen esos estudiantes? De estudiar la enciclopedia. De estudiarla. Nadie se preguntó por las motivaciones, digamos, personales del aprendizaje. Nadie exploró una vocación con una voluntad sistemática que afectara el plan de estudios y lo volviera personal. Nadie se preguntó si ese estudiante mejor tenía, digamos, las habilidades y la mente para una cosa distinta a lo que le decía su familia, por ejemplo. Y fuimos débiles al conceder que grandes guitarristas o maravillosos futbolistas acababan estudiando economía o administración de empresas, porque tenían que ganarse la vida y no hacerse caso, ¿sí? Y en eso la escuela le cae una responsabilidad. Por tanto, 50% de universidades públicas, deserción en los 4 primeros semestres, 38 en universidades privadas. Pero oigan esto, este es el de la Universidad Javeriana, que es uno de los más grandes, ¿sí? A mí me llegan los datos a veces, dice, el 20% de los estudiantes no terminan nunca la universidad, el otro 20% termina, pero nunca sigue estudiando, y casi siempre no consigue trabajo. El desempleo universitario es muy alto. El otro 20% abandona en algún momento, no es claro el dato. El otro 20% sí se gradúa y trabaja en algo muy distinto a lo que se graduó. Y solamente el último 20%, es decir, la quinta parte, trabaja en lo que estudió. Es decir, si es médico, se vuelve médico. Su oficio es la medicina, y si es arquitecto, pues se gana la vida con la arquitectura. ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Por qué he traído estos datos aquí? Por 2 razones. Además son datos absolutamente objetivos que se pueden verificar en cualquier momento. Habrá algunas variaciones, pero me pareció importante anotarlos. Lo he traído aquí por 2 razones. La primera, hay que decir una cosa fuerte, y es, el único camino de un joven no es la universidad. No necesariamente es la universidad.
Con esto no estoy diciendo, no, entonces no estudien, no. Estoy diciendo que no necesariamente todo el mundo tiene que entrar a la universidad, ¿sí? Esa es la primera consecuencia. Y la segunda consecuencia, quienes van a entrar a la universidad, la vida escolar debería prepararles ese camino desde antes de entrar. Es decir, ¿cómo se hace eso? Con una exploración sistemática, organizada del plan de estudios. Y para hacer eso hay que reducir el plan de estudios, ¿sí? Nosotros hemos hecho un esfuerzo titánico, nos ha costado mucho trabajo. Yo creo que a la vuelta de unos años fraguará más y hemos reducido de 10 o 12 asignaturas a 4 o 5, en ocasiones 6, ¿sí? Incluso los mismos profesores del colegio, y yo he visto esto en otras instituciones, se niegan porque dicen yo me quedé sin puesto entonces, ¿sí? No, nadie se va a quedar sin puesto. El problema es usted qué está enseñando, para qué lo está enseñando, a quién se lo está enseñando y sobre todo cómo lo está evaluando. Y esa pregunta o esa serie de preguntas que son hijas de las que acabo de mencionar, los maestros no nos las solemos hacer, ¿sí? Y no nos la solemos hacer porque los maestros siempre pensamos que el estudiante está interesado en lo que nosotros estamos interesados. Y no es verdad. A veces sí, pero muchas veces no. No hay que partir de que haya un interés previo, hay que crear ese interés. Bueno, me quedan unos minutos y ahora me voy a referir a... Claro, cada colegio tendría la posibilidad de... No estoy hablando de énfasis, no estoy hablando de materias de intensificación, no, estoy hablando de armar un plan de estudios donde los estudiantes, al modo de un menú académico, vayan escogiendo a lo largo de los últimos 4 semestres o 2 años aquellas materias que coincidan más con sus motivaciones intrínsecas, con sus motivaciones más profundas, en una palabra, con su inconsciente, ¿sí? Con su, digámoslo así, con lo que siempre quiso hacer. Pero eso también le pasa al profesor. Y yo me acuerdo, yo hubiera querido enseñar la literatura de otra manera, no me dejaron. No me dejaron, yo tenía que cumplir un programa. Y yo no digo que el programa estaba mal, ni mucho menos, pero el programa era muy difícil conectarlo con los estudiantes tal y como estaba, digamos, planteado por su enorme extensión. Había unos autores que para mí eran casi tan nuevos como para los estudiantes, unas corrientes y tal, y no había que enseñar eso, ¿sí? O sea, el siglo de oro español, bueno, pues el siglo de oro español da para 3 años, ¿no? Saque uno, saque solamente a uno. El señor Quevedo, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que aprender un estudiante de la teoría de la suma de fraccionarios? ¿Qué es lo que tiene que aprender? No tiene que aprender todo, tiene que aprender algunas cosas que lo van a acompañar a lo largo de su vida, porque hay que decirlo, en las ciencias, en los números, en las letras, la mayoría de cosas que nosotros le enseñamos a los estudiantes no las usan, no las recuerdan, no les sirven, no las conectan a su vida, ¿sí? Y no es que todo lo que uno aprenda tiene que estar conectado a su vida. Y aquí hago un paréntesis. Cuando yo enseñaba literatura universal, hubo una gran discusión en el colegio donde estaba, porque un profesor dijo, pero ¿qué tiene que ver la Ilíada con los estudiantes de hoy en día? ¿O qué tiene que ver el Quijote con los estudiantes de hoy en día? El señor Homero o la señora Aldonza Lorenzo con las muchachas de hoy en día. Nada. Y yo levanté la mano y dije, eso depende cómo se enseñe. Entonces, aquí empiezo a terminar diciendo que para tener menos que más, hay que tener un perfil de maestro específico,
¿sí? Un maestro que no se sienta mejor que el estudiante, un maestro que nunca crea que el que sabe es él solamente, un maestro que de alguna manera aprenda de aquellos que lo convierten en maestro, un maestro que ejerza la modestia, digámoslo así, pedagógica y no la arrogancia del sistema, un maestro todavía más, digamos, cercano y dúctil al estudiante. Y eso no tiene muy buena fama para los tiempos que corren, ¿sí? Porque usualmente el maestro cercano o acaba colapsando porque se enreda, o los estudiantes acaban, digámoslo así, mal entendiendo su cercanía. Y de todas maneras, cada quien verá cómo acercarse y cómo enseñar aquello que, digamos, que lo tiene ahí ganándose la vida. En mi caso, yo he tenido que corregir mucho y todos los días lo hago. Hoy lo hice con una estudiante que cuando yo salí del colegio se quedó y le dije que si la llevaba y le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, estoy muy triste. Le dije, Dios mío, se murió tu mascota. Y me dijo, algo peor. ¿Qué te pasó? Me dijo que me van a llevar para Bogotá. ¿Y por qué? Me dijo, porque me consiguieron otro colegio. Un colegio, me dijo, donde yo me pueda conectar mejor con la universidad y no sé qué, un colegio donde me exijan más y tal. Yo le dije, este es tu colegio. La niña lleva desde primero de primaria, ¿sí? Y dije, yo quiero hablar con tu mamá, no puede ser que te vaya. Ella no se quiere ir, pero se la van a llevar, seguramente la vamos a perder, porque los padres de familia de buena fe creen que si no va al centro, a Bogotá, y está en un colegio de la periferia, nunca va a triunfar. Y sin embargo, tarde o temprano van a pasar por encima de ella. Yo le dije, ¿y tú por qué no le dices a tus papás que no, que te dejen acá, que ya vas a entrar a décimo y tal? No puedo, no puedo, no puedo. Y bueno, se puso muy triste y se fue y ahí nos consolamos y yo me vine para acá y dije, ¿cómo es la vida, no? Yo tengo que buscar a esa señora y tratar de convencerla de que no haga eso con su hija. Pero si lo tiene que hacer, pues lo va a hacer. ¿Qué es lo que estoy diciendo con lo que estoy diciendo? Que vale la pena intentar acercarse, así fracasemos. Vale la pena intentar reducir el plan de estudios y bucear en profundidad, digamos, las corrientes submarinas del conocimiento antes que, como se decía, el mar de extensiones. Entonces, nos ha faltado valor, Carlos Alberto, para reducir el plan de estudios y para darle a cada estudiante lo que quiere, honradamente lo que quiere. A ti te gusta dibujar, vamos a hacer un taller de dibujo para ti, ¿sí? Y otros. A ti te gusta tomar fotografías, vamos a hacer esto. Y ahí, con el taller de dibujo, con las fotografías, aprenden matemáticas, aprenden otras cosas, se los aseguro. Pero los maestros hemos, digámoslo así, asignaturizado el conocimiento y eso es muy fuerte. Es más, al punto de que es difícil tener reuniones interarias en los sistemas de educación que uno tradicionalmente conoce. De modo que creo que nos vamos a morir sin ver un currículum más corto, pero habrá la pena haberlo intentado y en eso se nos va a acabar la vida y el tiempo. Carlos Alberto, muchas gracias a todos. Vale, Juan Carlos, a ti muchas gracias por las palabras, por compartir tu experiencia con todos nosotros. Y bueno, a manera de síntesis, voy a tratar de resumir un poco lo que Juan Carlos nos ha compartido el día de hoy. Una interesante perspectiva de análisis sobre los planes de estudio de la escuela. Inicialmente pues se hizo un barrido por el trascender de la escuela y la historia, y concluyendo que la escuela sigue estancada, sigue ahí
unida a esa concepción curricular y muy conceptual que tiene la escuela hoy en día, una herencia que no nos hemos podido quitar bastante. A la pregunta de Juan Carlos, ¿para qué van los estudiantes a la escuela? Tuvimos 3 perspectivas iniciales. Una, van a trascender incluso ese énfasis que tiene la escuela de ser muy dogmático, muy académico, muy enciclopédico, y para trascender los estudiantes necesitan libertad, que es diferente al libertinaje, y necesitan que consideremos sus intereses, sus emociones, sus sentimientos, sus sueños. Es necesario generar esos espacios en la escuela. 2, hay que revisar los sistemas de evaluación y comenzarlos a mover desde esa perspectiva, desde ese énfasis que tienen en las notas, en la calificación, que generalmente deja de lado las otras dimensiones constitutivas de los muchachos, del ser humano. Todos, como decía Juan Carlos, el arte, el amor, la pasión, los sentimientos, los amigos, las relaciones, la sociedad en sí, que se construye dentro de la escuela. Y tercero, nos comentaba Juan Carlos sobre la insistencia que tiene la escuela en el viejo paradigma de entre más sepas, mejor te va. ¿Listo? Y la necesidad de movilizar la escuela a un enfoque por la calidad de los aprendizajes que construyen los estudiantes y la diversidad de los aprendizajes que se pueden y se dan dentro, se crean dentro de una escuela. Esos serían los 3 aspectos que Juan Carlos utiliza para soportar o dar respuesta a la pregunta inicial que nos planteó. Y finaliza dándonos 2 pautas interesantes para movilizar la escuela. La primera es hacer una interpretación, una reinterpretación de la Ley General de Educación, en el caso de la escuela, la 115 de 1994, develar el espíritu de esa norma, de esa ley, y el segundo, considerar la valiosa información que año tras año y constantemente nos van suministrando los observatorios laborales, los observatorios de las instituciones de educación superior, que realmente no ha variado mucho en los últimos 20 años. El nivel de deserción escolar está oscilando en los últimos 20 años entre un 50 y un 65% durante los primeros 4 semestres, lo que podríamos decir para la universidad es, pues madre, está rayando con un fracaso, pero no es culpa de la universidad o responsabilidad propiamente dicha de la universidad. Tenemos la escuela mayor responsabilidad en ello que la universidad, que es quien lo recibe. Entonces es donde nos pasa factura el enciclopedismo y el conservar los viejos paradigmas de la escuela. Juan Carlos, muchas gracias. Yo tengo una pregunta un poco caliente para ti. Sé que la política, bueno, no te apasiona tanto como la educación, pero esas dificultades, este estancamiento que tiene la escuela a través de todos los siglos de existencia, incluso desde antes que existiera la escuela, ¿a qué se debe mayoritariamente? A faltas de políticas de Estado que vayan en vía de lo que estás proponiendo hoy, o a un proceso cultural de nuestra sociedad, la cual está conforme con lo que la escuela está ofreciendo hace siglos, o a una combinación de ambas. Pues muchas gracias por la pregunta. La primera respuesta que se me ocurre es como la más ideológica. Está claro que digamos, al establishment, ¿sí? No le interesa una sociedad mejor educada, eso está claro, ¿sí? Porque una sociedad mejor educada es una sociedad más crítica, más pensante, más contestataria, ¿sí? Eso pasa en nuestras familias, ¿sí? Si uno tiene un hijo
que lea más que uno, que se preocupe más que uno, pues el hijo le va ganando a uno en alguna medida y eso es incómodo, ¿sí? Esa sería la primera respuesta, la ideológica. Pero yo no quiero pensar solamente así. Yo sí creo que hemos mejorado mucho. Hoy en día Colombia es una sociedad más educada que hace 50 años. Eso es incontrovertible. Lo que pasa es que no hay una espina dorsal en el sistema. El sistema no está, digamos, trazado por una idea de nación o por una idea de sociedad. Y esa discusión hay que seguirla dando. Y me duele mucho que se hayan perdido esfuerzos preciosos, Carlos Alberto. En 1992, la Misión de los Sabios creó un documento precioso, ¿sí? Que era una especie de carta de navegación de la educación. Eso fue en el 92. Nunca se tuvo muy en cuenta, o se diluyó con el paso de los años, y ahí estaban, pues, los sabios, ¿sí? De la época, ¿sí? Un poco más recientemente, tal vez el estudio más serio que se ha hecho sobre educación lo hizo la Fundación Compartir. Yo estuve en la presentación de ese estudio, duró 3 años, y es un diagnóstico exacto de la realidad colombiana, muy sesgado desde los economistas y digamos, un cierto sector político y tal, pero más allá de eso, ese estudio nunca fue apropiado por el Ministerio de Educación, nunca, digamos, no nos hemos puesto a dialogar lo que quiere la universidad de nosotros, lo que queremos nosotros de los preescolares, lo que quieren los técnicos de los tecnológicos, lo que quieren los tecnológicos de los técnicos, y hay una gran dispersión. Eso no se ve en otras sociedades, en general es así. Y termino diciéndote que yo creo que, y eso que nosotros estamos, y yo dirijo un colegio privado, pues es una fundación, pero es de iniciativa privada, no soy un empleado público, lo he sido, pero en este caso no lo soy. El fortalecimiento de la educación pública es inaplazable, es inaplazable. Yo pertenecía a un grupo de trabajo con Ser Pilo Paga, ¿sí? Que fue un grupo muy beligerante contra Ser Pilo Paga, que era una iniciativa muy interesante que, acuérdense ustedes, subvencionaba la demanda. Y finalmente Ser Pilo Paga se acabó, como todo el mundo sabe, y ahora está la generación E. Pero lo que decíamos en ese grupo era acabar Ser Pilo Paga, pero con la plata de Ser Pilo Paga hacer 3 o 4 universidades públicas, ¿sí? Y no coger ese dinero para fondear las universidades privadas, que no está mal. No está mal que la gente entre con Ser Pilo Paga a la Javeriana o a los Andes o al EAFIT o al que sea. Pero ¿por qué, señor Estado, no hace usted con esa plata, que eran miles y miles de millones, 3 o 4 universidades, y verá que va a tener más cobertura? Esa era la discusión. Y yo creo que ahí ya hay síntomas de recuperación importantes. Este país hoy, a 2 de noviembre de 2021, no creo estar equivocado si digo que gasta más en educación que en defensa. Eso no era así, ¿sí? Durante décadas fue todo lo contrario. El país gastaba más en tiros que en lápices. Y yo sí creo que las inversiones en educación se empiezan a notar. Pero tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, toda la sociedad, y decir, hay que darle educación de calidad a la gente, educación que exija y que sea de calidad y que sea pública, ¿sí? Porque si solamente la pueden pagar, si solamente se pueden educar aquellos que puedan pagar la educación, pues esa no es una sociedad incluyente, al contrario, es una sociedad pues bastante odiosa. Entonces yo te diría esas respuestas. Sin embargo, yo soy optimista, no sé si lo seguiré siendo siempre hasta que me muera, pero me parece que es por ahí, que fortalecer la educación pública, te constan los esfuerzos que hacemos. Vale, Juan Carlos. A varios kilómetros del colegio. Gracias por tu respuesta y bueno, también podríamos anexarle algo que tú siempre has pensado, y es
que la escuela privada tiene que acercarse más a la escuela pública oficial y hacer ese clic para contribuir y darnos la mano, porque al final somos escuelas. Gracias a los que asistieron y un abrazo para todos, muy generoso Carlos, muy gran moderador. Bueno, a todos una feliz noche, gracias por asistir y ojalá nos sigas acompañando, Juan Carlos, en los próximos eventos. Bueno, buenas noches. Chao, gracias a todos. Adiós.